Imagina que estás en una reunión familiar y de repente alguien afirma con total seguridad que las vacunas causan enfermedades porque el cuerpo se confunde, o que la Tierra no puede ser redonda porque si no nos caeríamos. Esa persona habla con una convicción tan sólida, tan firme y tan segura que por un instante te hace dudar de tu propia inteligencia. ¿Te ha pasado? Este fenómeno no es casualidad. Tiene nombre, historia real y consecuencias enormes en nuestra sociedad moderna. Se llama el efecto Dunning-Kruger. El efecto Dunning-Kruger es un sesgo cognitivo que explica por qué personas con muy poca habilidad o conocimiento sobre un tema creen saber mucho más de lo que realmente saben. Es como si la ignorancia tuviera un micrófono y la confianza le subiera el volumen al máximo. Este efecto fue descubierto y estudiado por los psicólogos estadounidenses David Dunning y Justin Kruger en 1999. Ellos observaron algo inquietante. Cuanto menos sabe una persona sobre un tema, menos consciente es de su propia falta de conocimiento. O dicho en palabras más simples, la gente que menos sabe es la que más cree que sabe. ¿Por qué se llama así? Muy sencillo. Lleva el apellido de los dos científicos que lo demostraron científicamente. Pero no fue un capricho de laboratorio. Su investigación surgió de un caso real casi cómico, aunque inquietante. Todo comenzó con la historia de MacArthur Wheeler, un hombre que intentó robar 2 bancos en Pittsburgh en 1995, untándose jugo de limón en la cara, convencido de que sería invisible para las cámaras de seguridad. Él había visto que el limón sirve como tinta invisible y asumió que también funcionaría para el rostro. La policía lo atrapó el mismo día y, sorprendido, él dijo: «Pero me puse el jugo». Este caso llegó a la prensa, y David Dunning, fascinado por el nivel de confianza del asaltante, decidió investigarlo. Así nació el estudio que bautizó este efecto. El mayor problema del efecto Dunning-Kruger es que la ignorancia no sabe qué es ignorancia. Cuando carecemos de conocimiento, también carecemos de la habilidad para darnos cuenta de que no lo tenemos. Es como si te faltaran las herramientas para notar que te faltan herramientas. Un ejemplo más cotidiano. Una persona ve 2 videos en Internet sobre economía y ya da consejos financieros como si fuera asesor internacional. Alguien va un mes al gimnasio y cree que puede impartir clases de entrenamiento personal. O quien ve un tutorial en YouTube sobre astronomía y empieza a corregir a físicos profesionales en redes sociales. Este efecto no solo nos hace cometer errores, sino que también nos impide aprender, porque cuando alguien cree que ya lo sabe todo, deja de escuchar, deja de preguntar y deja de investigar. Hoy en día, en la era de Internet y redes sociales, este fenómeno se ha multiplicado. Según un estudio de la Universidad de Stanford en 2023, el 67% de los usuarios de redes sociales sienten confianza para opinar públicamente sobre un tema después de consumir menos de 10 minutos de contenido sin verificar fuentes ni contrastar información. La rapidez de acceso a información superficial ha creado expertos express. Y este es solo el inicio. Para comprender a fondo el efecto Dunning-Kruger, es necesario entrar brevemente en la historia detrás de su descubrimiento, porque no fue una teoría lanzada al aire, sino el resultado de un experimento que dejó en evidencia una verdad incómoda sobre cómo los seres humanos evaluamos nuestras propias habilidades. David Dunning y Justin Kruger, intrigados por casos como el del ladrón del jugo de limón, se hicieron una pregunta esencial. ¿Será que las personas con menos conocimiento realmente creen saber más que los demás? Y si es así, ¿se podrá medir de forma objetiva? Con esa inquietud en mente,
En 1999 reclutaron a un grupo de estudiantes universitarios para realizar una serie de pruebas en áreas como lógica, gramática, pensamiento crítico e incluso humor, porque también querían medir qué tan buenos se creían haciendo reír a otros. Después de que los estudiantes completaron estas pruebas, les hicieron una pregunta que fue clave para el experimento. ¿Qué tan bien crees que te fue en comparación con los demás participantes? Lo que descubrieron fue sorprendente, pero también revelador sobre la forma en que funciona la autopercepción humana. Los estudiantes que obtuvieron los puntajes más bajos, es decir, los menos capacitados, estaban convencidos de haberlo hecho muy bien. En promedio, creían ubicarse por encima del 60% de los participantes, cuando en realidad sus resultados los situaban en el 12% más bajo del grupo. Dicho en palabras simples, quienes peor lo hicieron creían haber sido de los mejores. Por otro lado, los estudiantes con un rendimiento moderado tenían una percepción más cercana a la realidad. Pero lo más interesante fue lo que ocurrió con los estudiantes más competentes, aquellos que obtuvieron las mejores calificaciones. Ellos tendían a subestimar su rendimiento, no se daban el crédito que merecían y asumían que los demás también debían haber tenido resultados similares a los suyos. Este experimento reveló dos efectos paralelos. Primero, que las personas con bajo nivel de habilidad no son capaces de reconocer su falta de habilidad, porque justamente les faltan las herramientas necesarias para evaluarse con precisión. Es como no saber que no sabes. Y segundo, que las personas con mayor habilidad suelen pensar que lo que para ellas es fácil, también debe ser fácil para todo el mundo, por lo que infravaloran su propio conocimiento. Esa combinación es casi irónica. La ignorancia crea confianza excesiva y el conocimiento verdadero genera humildad. En la publicación oficial del estudio, en el Journal of Personality and Social Psychology de 1999, Dunning y Kruger resumieron esta realidad con una frase que hasta hoy sigue circulando. La ignorancia genera más confianza que el conocimiento. El impacto de esa frase fue enorme, porque logró explicar algo que muchos habíamos observado toda la vida sin saber cómo describirlo. Lo fascinante es que, con el paso del tiempo, nuevos estudios han confirmado que este efecto no desaparece, sino que se adapta a la época. En 2024, una investigación realizada por la Universidad de Yale encontró que el 72% de los adultos jóvenes entre 18 y 35 años sobreestima su conocimiento en temas sobre los cuales solo ha tenido una exposición muy superficial. Esto significa que, 25 años después de su descubrimiento, el efecto Dunning-Kruger no solo sigue vigente, sino que se ha fortalecido en la era digital, donde cualquiera puede sentirse experto después de ver 2 videos y un tutorial. Para entender por qué funciona el efecto Dunning-Kruger, debemos mirar hacia dentro de la mente humana y reconocer una verdad que a veces cuesta aceptar. Nuestro cerebro no está diseñado para buscar la verdad, sino para sobrevivir, sentirse seguro y proteger nuestra autoestima. Esto significa que, en muchas ocasiones, preferimos creer que somos más capaces de lo que realmente somos, porque esa ilusión nos resulta más cómoda que enfrentarnos a nuestra propia ignorancia. Cuando una persona tiene poco conocimiento sobre un tema, suele desconocer también cuáles son los aspectos complejos de ese mismo tema. Es como entrar por primera vez a un gimnasio, hacer 2 ejercicios mal hechos y salir con la sensación de que ya entiende cómo funciona esto del entrenamiento. A menor conocimiento, menor capacidad para detectar los errores propios y, por lo tanto, mayor confianza. Esta es la raíz psicológica del efecto. La falta de habilidades también implica falta de visión para identificar esa falta.
Esto tiene que ver con un concepto básico del aprendizaje. Cuando comienzas a aprender algo, al principio todo parece sencillo, porque todavía no has descubierto lo difícil que realmente es. Es como si el primer contacto con un tema te diera una ilusión de dominio. Muchos lo llaman la cima de la ignorancia confiada. A medida que alguien profundiza más y más, empieza a ver la complejidad, los matices y las excepciones. Es ahí donde aparece la humildad intelectual. En cambio, aquel que no da ese paso y se queda con lo básico, vive atrapado en esa falsa sensación de superioridad. Esto también ocurre por un mecanismo psicológico de protección llamado sesgo de autoevaluación positiva. El ego prefiere creer que estamos por encima del promedio, porque aceptar lo contrario implica admitir debilidad, ignorancia o falta de capacidad. Nuestro cerebro, para proteger la autoestima, tiende a convencernos de que estamos bien, incluso cuando no lo estamos. Esta pequeña mentira interna nos produce alivio, pero también nos mantiene en la ignorancia. Desde una perspectiva neurológica, diversos estudios han descubierto que el efecto Dunning-Kruger tiene relación con funciones del córtex prefrontal, el área encargada del pensamiento crítico, la planificación y la autoevaluación. Cuando alguien carece de habilidades cognitivas en un área específica, esas mismas capacidades necesarias para mejorar y detectar errores son las que fallan. Es como si te faltaran las herramientas para notar que no tienes herramientas. En términos simples, si no sabes analizar, tampoco puedes analizarte a ti mismo. Este fenómeno no solo afecta a personas con bajo conocimiento, también distorsiona la percepción de quienes sí son competentes. Las personas con mayor preparación suelen caer en lo que se conoce como el síndrome del impostor suave. Creen que si ellas pueden comprender un tema, seguramente cualquiera puede hacerlo, por lo que subestiman su propio nivel. Esto crea una paradoja curiosa. Los menos capaces se sienten expertos y los expertos sienten que no son tan buenos. Por eso, en cualquier sala donde se discute un tema, es probable que quien más habla sea el que menos entiende, y quien más sabe sea el que escucha en silencio. Para ilustrarlo con un ejemplo actual, piensa en alguien que acaba de ver 3 videos sobre nutrición y corre a corregir a un nutricionista con años de estudios. Esa persona no está actuando desde la maldad, sino desde un cerebro que no tiene suficientes datos para darse cuenta de todo lo que desconoce. Por eso tiene la sensación de haber descubierto la verdad absoluta. Es, literalmente, la ignorancia disfrazada de certeza. La ciencia del comportamiento ha demostrado que, a medida que la gente aprende más sobre un tema, no aumenta la confianza de inmediato. Al contrario, primero aumenta la duda. En 2022, un estudio publicado por la Asociación Americana de Psicología mostró que el 78% de las personas que comienzan a profundizar en un tema experimentan inicialmente un descenso en su seguridad personal, precisamente porque empiezan a ver lo complejo que es. Este descenso no significa incompetencia, sino un indicador de crecimiento intelectual real. Y aquí está el punto clave. El efecto Dunning-Kruger no es un insulto, no se trata de llamar a alguien ignorante. Es un recordatorio de que todos, absolutamente todos, somos víctimas de este sesgo en algún área. Todos tenemos temas en los que creemos saber más de lo que sabemos. La verdadera inteligencia comienza cuando reconocemos esto y dejamos de asumir que somos expertos solo por haber tenido un primer contacto con un tema. Si alguna vez has visto comentarios en redes sociales donde alguien corrige a un experto después de leer un solo artículo o ver un par de videos de YouTube, entonces ya has sido testigo del efecto Dunning-Kruger en acción. En la actualidad,
Este fenómeno se ha vuelto especialmente visible porque la información está al alcance de todos, pero sin contexto ni herramientas para evaluarla correctamente. Un caso muy común se da en temas de salud. Muchas personas creen ser nutricionistas después de seguir un influencer durante unos días. Publican consejos sobre dietas, suplementos o incluso tratamientos médicos, convencidos de que lo que dicen es correcto. La confianza de quienes apenas tienen conocimiento puede ser tan grande que a veces parece imposible hacerles entender lo limitado de su formación. En política, el efecto también es evidente. Una persona que ha leído un titular o visto un video corto puede sentirse con autoridad para debatir sobre complejas políticas económicas o diplomáticas, ignorando décadas de estudios y experiencia profesional. Esta sobreconfianza puede generar polarización, ya que no solo hablan, sino que intentan convencer a otros con esa seguridad superficial, creando la sensación de experticia donde no la hay. Otro ejemplo cotidiano lo vemos en la tecnología. Alguien que instala un programa y aprende unos atajos se siente capaz de dar clases de programación o de resolver problemas complejos de software. En redes profesionales como LinkedIn, es frecuente encontrar personas que, tras completar un curso rápido en línea, se etiquetan como expertos en áreas que requieren años de práctica real. Esta sensación de dominio rápido es el efecto Dunning-Kruger en plena acción. Incluso en la vida diaria, algo tan simple como el bricolaje o la mecánica refleja este fenómeno. Quien arregla un grifo por primera vez puede sentir que sabe todo sobre fontanería y se aventura a reparaciones más complejas, arriesgándose a empeorar la situación. Esa seguridad exagerada no proviene de malicia, sino de la incapacidad de reconocer los límites propios. Las estadísticas actuales muestran lo extendido que está este efecto en la era digital. Según un estudio de 2023 de la Universidad de Stanford, aproximadamente el 67% de los usuarios de redes sociales creen tener conocimiento suficiente para opinar públicamente sobre un tema tras consumir menos de 10 minutos de información, sin verificar fuentes ni profundizar en los detalles. Esta combinación de acceso inmediato a información y confianza inflada crea un caldo de cultivo perfecto para el Dunning-Kruger. Incluso fenómenos recientes como la proliferación de expertos express en plataformas de streaming o TikTok muestran cómo la ilusión de conocimiento puede ser lucrativa. Quienes se sienten seguros transmitiendo información superficial suelen recibir más me gusta y seguidores que quienes realmente dominan el tema, porque la seguridad vende más que la precisión. En resumen, este sesgo cognitivo no es solo un asunto académico, sino un fenómeno social visible en política, salud, educación, tecnología e interacción digital diaria. En resumen, el efecto Dunning-Kruger nos recuerda que la verdadera sabiduría empieza con la humildad de reconocer lo que no sabemos, y que cada paso hacia el conocimiento auténtico requiere curiosidad, autocrítica y apertura al aprendizaje continuo. Entender esto no solo nos protege de errores innecesarios, sino que nos permite vivir con más claridad, inteligencia y empatía hacia los demás. Y quizás, al final, esa sea la lección más valiosa. Nunca dejar de cuestionarnos, nunca dejar de aprender y siempre recordar que la confianza sin conocimiento puede ser tan peligrosa como la ignorancia misma.